Hola, es un verdadero placer arrancar con este análisis. Muchas veces caemos en la trampa de pensar que el concepto del trabajo es como la gravedad, ¿verdad? Una especie de fuerza de la naturaleza inmutable que siempre ha funcionado exactamente como lo hace hoy. Pero si escarbamos un poco en la historia y la sociología, nos damos cuenta de que no es así para nada. El trabajo no tiene nada de estático, es en realidad un invento social súper dinámico en constante evolución. Así que en este recorrido de hoy vamos a explorar cómo la humanidad le ha dado un giro radical a la idea de ir a trabajar todos los días. Vamos a ver cómo pasó de ser visto como un castigo divino a convertirse en el pilar básico de nuestra identidad, hasta toparlos de frente con la tremenda crisis existencial que vive el modelo laboral ahora mismo. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque el primer dato histórico es para quedarse de piedra. La mismísima palabra trabajo tiene un origen etimológico que da escalofríos. Viene del latín tripalium, y lejos de evocar cosas como el desarrollo personal o el éxito en la oficina, un tripalium era, literalmente, una máquina de tortura. Tal cual. Hablamos de un artilugio de 3 palos que usaban en el Imperio Romano para atar y castigar a los prisioneros. Fijémonos en lo que nos dice esto. Nos demuestra de forma espectacular que las sociedades antiguas no veían el esfuerzo físico como una vocación noble, ni mucho menos, sino como una penalidad, como un castigo doloroso. Y ojo, porque esta mala fama no se esfumó de un día para otro cuando cayó Roma. Si viajamos en el tiempo hasta el siglo XVI, nos topamos con un detalle increíble. En aquel entonces el término trabajo no se usaba para hablar de los artesanos, ni de los campesinos, ni de los mercaderes. La única persona que, técnicamente, estaba haciendo un trabajo era el verdugo del pueblo. Básicamente porque su labor consistía en aplicar ese tormento físico, ese tripalium, a los condenados. Es irónico pensarlo, pero bajo los estándares del siglo XVI, el premio al empleado del mes se lo habría llevado el verdugo. Toda la carga manual e industrial se dejaba a las clases más bajas, siempre envuelta en esa idea de fatiga y sufrimiento, a años luz de la dignidad que le damos hoy en día. Para entender de dónde viene esta mentalidad, viene genial echar un vistazo a la antigua Grecia, algo que analizó brillantemente pensadoras como Hannah Arendt. En la polis griega las cosas estaban separadísimas. Por un lado tenías la labor, que era básicamente todo lo que hacías para sobrevivir biológicamente, para comer y mantenerte vivo. Eso se consideraba indigno y, por desgracia, se le endosaba a los esclavos. Por otro lado estaba la acción. Para un ciudadano griego, ser verdaderamente libre significaba huir del esfuerzo físico y manual como de la peste. Resulta alucinante pensarlo desde nuestra óptica moderna, donde nos pasamos el día aplaudiendo al que trabaja sin parar. Pero en la antigua Grecia, si te dedicabas a trabajar, era porque tu libertad había fracasado. La libertad de verdad era no hacer labor manual, para poder dedicarte a lo importante, la política, el debate en la plaza y los asuntos públicos. Dando un salto cronológico hacia la Edad Media, el escenario cambia, pero la gente sigue estando subordinada. Pasamos de los esclavos de la antigüedad a los siervos. Al principio, en el siglo V, el siervo trabajaba directamente en las tierras del señor feudal. Sin embargo, allá por el siglo X, esto pega un giro hacia una servidumbre indirecta, donde el campesino empieza a pagar rentas, ya sea en dinero o en especie. Y cuidado con este detalle, porque parece poca cosa, pero es crucial. Esa acumulación de riqueza por parte de los señores feudales es la semilla de todo el sistema económico que vendría después. Luego llegamos al siglo XIV. Las ciudades empiezan a crecer muchísimo, la gente se muda en masa a las zonas urbanas y de repente surge un nuevo pánico en la sociedad. El miedo total al vagabundo, al extranjero que no tiene oficio ni beneficio. Justo en medio de este subidón urbano es cuando nace lo que los sociólogos llaman la domesticación de la miseria. Como las ciudades se llenaban de población que llegaba del campo, las autoridades empezaron a ver a los pobres sin empleo como una bomba de relojería, una amenaza directa a la paz social. Así que las leyes de la ciudad dieron un volantazo tremendo. Trabajar pasó a ser una obligación pública estricta. Es un contraste brutal, de verdad. Pasamos de la antigüedad, donde los libres no trabajaban, a un siglo XIV donde no hacer nada, la ociosidad, era literalmente un delito, y las autoridades no se andaban con chiquitas, trabajos forzados, deportaciones, azotes e incluso penas de galeras, todo para controlar a los inmigrantes rurales y mantener a todo el mundo a raya. Al final, toda esta represión brutal sirvió para preparar el terreno hacia la era industrial. Es un proceso que podemos resumir en 3 pasos gigantescos. Primero, se moderniza la agricultura. Pensemos en los famosos cercamientos de tierras en Inglaterra, que básicamente dejaron a miles de campesinos sin sus tierras de toda la vida. Segundo, esto provoca un éxodo masivo, con los más pobres huyendo despavoridos a las ciudades. Y tercero, fruto de esa pura desesperación por no tener dónde caerse muertos, nace el proletariado. Una enorme masa de gente sin herramientas, sin tierras, que se ve forzada a vender lo único que le queda, su propia fuerza física. Y así nace el trabajador asalariado, libre y flexible, justo lo que el nuevo capitalismo necesitaba a gritos para arrancar.
Pero claro, para convencer a la gente de que vender su tiempo diario de esa manera era una gran idea, hacía falta la campaña de relaciones públicas más grande de la historia. Y vaya si la hubo. Pensadores de la Reforma protestante como Martín Lutero o Juan Calvino se marcaron lo que podríamos llamar el mejor rebranding de todos los tiempos. Es magia pura. Cogieron el trabajo, que llevaba siglos siendo sinónimo de maldición, dolor y castigo de Dios, y le dieron una vuelta de tuerca espectacular para convertirlo en una vocación sagrada. Según la nueva ética protestante, si te esforzabas en tu trabajo y te iba bien, eso era una señal clarísima de que estabas tocado por la gracia divina. Vamos, que trabajar duro te aseguraba la salvación y el billete directo al cielo. Bueno, pues una vez que la religión puso el trabajo de moda, llegaron la filosofía y la economía del siglo XVIII para secularizarlo por completo. Le quitaron la etiqueta divina y se lo entregaron a la sociedad y al capital. Por un lado tenemos a genios como Adam Smith diciendo que el trabajo es el motor absoluto de la riqueza y la medida con la que se valora todo en este mundo. Por otro, filósofos como Rousseau empiezan a decir que el trabajo es tu deber cívico indispensable. De la noche a la mañana, ir a trabajar ya no era solo para no morir de hambre o para salvar tu alma, era el peaje absoluto que tenías que pagar para ser un buen ciudadano y no romper la armonía del grupo. Así el trabajo se coronó como el centro neurálgico de nuestras vidas. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es cómo todas estas corrientes históricas acaban moldeando la definición estricta de lo que hoy consideramos un empleo de manual. El sociólogo André Gorz lo clavó identificando 4 rasgos de este modelo asalariado moderno. Primero, ocurre en la esfera pública, fuera de casa. Segundo, no lo haces para consumirlo tú, sino para dárselo a otros. Tercero, vendes ese trabajo en el mercado como si fuera una mercancía más. Y cuarto, importantísimo, está regido por el reloj. Ocurre en un tiempo que se puede medir al milímetro para sacar el máximo rendimiento y la máxima productividad. Y esta especie de fórmula matemática perfecta alcanzó su punto más alto en el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, vivimos la auténtica edad de oro del trabajo asalariado. Todo Occidente construyó su sociedad alrededor de la figura del trabajador industrial a tiempo completo. Durante un montón de décadas se consolidó una promesa inquebrantable. Si trabajas duro, tienes el billete dorado para una vida mejor. Te garantizaba acceso a la propiedad, seguridad social, estabilidad y el respeto de tus vecinos. Y es normal que hoy sintamos mucha nostalgia por esa época, porque como vamos a ver enseguida, este modelo tan céntrico y perfecto estaba a puntito de chocar contra un muro inmenso. Es indudable que fue un éxito monumental, que levantó el mundo tal y como lo conocemos. Pero claro, ahora se nos plantea una pregunta inevitable. Toda esa estructura dorada se pensó para fábricas, líneas de montaje y productos que podías tocar con las manos. ¿Qué le pasa a nuestra sociedad cuando el mundo cambia por completo y esa cuadrícula tan perfecta de tiempos y rendimientos empieza a saltar por los aires porque ya no encaja con nuestro día a día? Pues que nos metemos de lleno en una crisis existencial profunda del modelo laboral de toda la vida. Entonces, el punto crucial aquí es entender cómo la explosión del sector servicios nos ha cambiado totalmente las reglas del juego. Hemos pasado de fabricar coches y objetos a ofrecer servicios, cuidados e información. Y de repente, esos 4 puntos súper rígidos de los que hablaba Gorz se quedan cojos. Pensemos en ello. Un bombero, una médica de urgencias o un trabajador social. ¿Cómo demonios mides el rendimiento industrial de alguien que apaga un fuego o atiende una crisis vital? Es absurdo pedirles un rendimiento de X emergencias atendidas por minuto. La frontera entre lo que se puede medir como una mercancía de fábrica y lo que no se vuelve borrosa y enormemente problemática. Y para rematar esta complejidad, tenemos un conflicto monumental en la división de los roles de género. Históricamente, aquel modelo industrial clásico se sostenía gracias a un trabajo invisible, el trabajo de cuidados en el hogar, un trabajo asignado tradicionalmente a las mujeres y que, lamentablemente, nunca se consideró trabajo real, porque no producía algo que pudieras vender en una tienda. Pues bien, cuando las mujeres se incorporan masivamente al empleo formal y asalariado, se abre un agujero negro gigantesco. ¿Quién cuida ahora de los niños o de los mayores? Ese trabajo doméstico es vital para que la sociedad no se hunda, pero sigue sin medirse, sin pagarse y totalmente invisibilizado por la economía clásica. Y ojo, esto no es solo un debate académico. Esta es la razón por la que esto nos afecta tanto hoy en día. Se traduce en el agotamiento extremo de millones de hogares que intentan hacer unos malabares imposibles entre la vida familiar y un sistema laboral que no cuadra. En paralelo, solo hay que salir a la calle para ver un contraste brutal en nuestras economías. Por un lado, tenemos la economía formal, la bonita, la que sale en los telediarios y en las estadísticas oficiales, con sus contratos y sus protecciones. Pero por otro lado, está creciendo a una velocidad de vértigo la economía informal o sumergida. Hablamos de todo un mundo de trabajos que escapan del radar. Cero regulaciones, sin contratos, jornadas maratonianas y pagos en efectivo. Esta cruda realidad nos enseña que millones de personas se están quedando completamente fuera de esa supuesta red de seguridad del salario tradicional, dejándolas en una situación de muchísima vulnerabilidad del sistema.
Otro ejemplo súper claro de cómo el modelo clásico se queda corto es el tremendo auge del voluntariado. Viéndolo desde la perspectiva sociológica, resulta que el modelo económico, tan enfocado en el beneficio, deja unos agujeros enormes y a un montón de personas en situación vulnerable. Y ahí es donde entra toda esta inmensa red de trabajo solidario no remunerado para tapar las grietas. Lo fascinante del voluntariado es que rompe los esquemas por completo. Es la prueba empírica y viviente de que no toda actividad útil para la sociedad tiene que pasar por caja, mercantilizarse, ni depender de un sueldo a fin de mes para llevarse a cabo con éxito. Y esto nos lleva a un ejemplo brillante de cómo se ha dinamitado el viejo modelo industrial, el boom absoluto del teletrabajo y las nuevas tecnologías. Durante más de 200 años, la idea misma de tener un empleo significaba ir físicamente a un sitio concreto, ya fuera una fábrica o una oficina, a una hora en punto. Bueno, pues hoy un portátil y una conexión a Internet han hecho saltar esa idea por los aires. En muchísimos casos, el estruendo de la fábrica se ha sustituido por la mesa del salón de tu casa. Trabajar desde el domicilio, con horarios flexibles y asíncronos, difumina las fronteras entre nuestra vida privada y la jornada laboral de una manera que dejaría totalmente boquiabiertos a aquellos primeros teóricos de la revolución industrial. Menudo viaje, ¿eh? Hemos visto cómo la humanidad cogió un instrumento de tortura de la época romana y, paso a paso, lo convirtió en el mismísimo centro de nuestra identidad, nuestra economía y nuestra moral. Pero como hemos ido viendo a lo largo de este análisis, las costuras de ese traje industrial clásico están cediendo bajo el peso de la modernidad. La tecnología y las nuevas necesidades sociales lo están cambiando todo. El concepto de trabajo está mutando de nuevo justo delante de nuestras narices. Así que tenemos un reto gigantesco por delante y nos gustaría dejar una reflexión final en el aire. Si el molde del pasado ya nos sirve para contener la realidad de hoy, ¿qué nuevas reglas, qué valores y qué significado vamos a decidir darle al trabajo en el futuro?